Bueno, buenas tardes, buenos días por mi parte. Yo soy Pablo Ferrer, en la actualidad trabajo con Xavi en el CIEF, en la Consellería de Medio Ambiente, concretamente para el Servicio de Biodiversidad. En primer lugar, pues agradecer a Cajamar, a la escuela, al parque, a todos vosotros por estar aquí y querer asistir a esta jornada. Y bueno, pues Xavi, lo has hecho muy bien. Gracias, templado. Cada vez me gustan más. Bueno, yo por mi parte, Xavi ha hablado del tejo como especie. Primero nos han presentado el parque, nos han comentado cosas del tejo muy interesantes, cada vez aprendo más cosas. Y bueno, pues mi papel cuando me propusieron hacer esto, Cristina, por teléfono, pues me dijo un poco de qué es lo que debería de hablar. Luego yo hago lo que quiero. Pero me pareció interesante que para complementar un poco la charla tenía que hablar a nivel ecosistémico, hablar de ecosistemas. Y sobre todo venir aquí y presentar un proyecto piloto, unas pruebas experimentales que estamos haciendo en colaboración muy estrecha, porque eso es fundamental, si no, no podríamos llegar a nada, muy estrecha entre el centro, el CIEF y el parque. Hay otros agentes implicados, pares, tenemos pares en otros sitios que nos están ayudando mucho, pero estos dos núcleos es fundamental, la colaboración entre ellos, y fruto de esta colaboración y de que nos llevamos bien, pues vais a ver algunos de los resultados de este proyecto que estamos ejecutando en el parque. Bien, ¿y por qué comienzo con esta diapositiva? Bueno, para mí poner una imagen tan representativa como esta, pues es un orgullo. Muy pocas veces sale, ¿no?, al público una cosa así y uno puede hablar de lo que realmente le representa el dogma. Y para los cristianos, la doctrina, el dogma, es sin duda la Biblia, la Santa Biblia. Es su esqueleto, es su columna vertebral y es en lo que se fundamenta el cristianismo. Y para un forestal, ¿cuál es? ¿Cuál es el dogma de un forestal? No somos dogmáticos, Pablo. ¿Qué sigue un forestal? Forestal no es una persona que ha estudiado ciencias forestales durante 5 años, se ha doctorado y tal, sino una persona que trabaja la foresta, que trabaja el bosque, que trabaja el monte. Puede ser un agricultor, un ganadero, para mí todos ellos son forestales. ¿Cuál es su dogma? Múltiple. No hay un dogma central. Pero ¿alguien me sabría decir quién es esta persona? Bueno, esta persona creó dogma y creó una escuela dentro del mundo forestal, Don Máximo Laguna. Él fue un gran estudioso, profundizó realmente en lo que es los estudios forestales hace ya años. Y bueno, creó una gran escuela que se ha seguido a lo largo de muchos años, hasta que grandes forestales como Luis Ceballos, etcétera, etcétera, pues empezaron a modificar un poco lo que es el concepto. ¿Y por qué introduzco la presentación de esta manera? Porque quiero que a partir de ahora vosotros os dejéis llevar por lo que yo voy a decir. Por mi proyecto, por nuestro proyecto, que dejéis a un lado los prejuicios, los conceptos y el dogma forestal, y que escuchéis lo que venimos aquí a deciros, y de la manera que lo estamos intentando decir, para luego, en la mesa redonda, si es que hay ocasión y tenemos tiempo y ganas, podamos discutir la metodología, porque nosotros
pensamos que poco a poco vamos aprendiendo y porque estamos aplicando una metodología a la biología de la conservación del tejo y sobre todo a la conservación de un ambiente natural que es algo diferente, que es un poco alternativo a lo que hasta ahora se ha venido haciendo, con unos conceptos alternativos, con una metodología alternativa, pero creemos que es algo asistido. Es decir, hemos creado unos... Hola Antonio, ¿qué tal? Hemos creado una metodología adaptada a esto, a la problemática que tiene el tejo en estas montañas. Bien, el proyecto en principio lo llamamos Islas de Dispersión y Reclamo, luego cambiamos el nombre y el nombre, el concepto definitivo lo hemos denominado Núcleos de Dispersión y de Reclamo. 3 palabras fundamentales: núcleos, dispersión y reclamo, y en ese orden. Un método alternativo de restauración forestal, es lo que os estoy explicando. Creemos que tiene cosas tradicionales, métodos tradicionales y otras técnicas que son un poco alternativas, hasta ahora poco utilizadas, o por lo menos nosotros lo hemos visto poco documentado. Experiencias piloto desarrollado en el Parque Natural de Cherisó-de-Chepa. Hace unos días expusimos esta misma, bueno, parecida, porque solemos adaptar la presentación, y dijimos: núcleos de dispersión y reclamo, un método forestal de restauración en tiempos de crisis. Claro, pues esto nos ayudó mucho. Y ahora, a lo largo de la presentación, veréis por qué dijimos alternativo en tiempos de crisis, ¿no? Y por qué. Bien, pues como en el programa había una cita de Bryce, pues yo me he permitido poner otra cita que para mí fue fuente de inspiración cuando estábamos pensando en todo este proyecto, y reza: hay que aprender a anteponer los objetivos a los protagonismos y sustituir los conflictos de competencias, los excesos de purismo académico por la cooperación o al menos la tolerancia. Un gran ecólogo, Jan Mayol, bueno, que a mí me pareció muy interesante, igual que la de Ramón Foll, que es: la guerra debe hacerse contra los problemas y no contra quien intentan solucionar. ¿Y esto por qué? Porque la guerra, la lucha, el día a día, el continuo trabajar, el estar ahí, hay días que a uno no le apetece estar ahí, pero debe de estar. Para mí eso es la guerra, continuar, estar en el frente, pase lo que pase. Hay que hacerse contra los problemas. Y el problema que existe hoy en día con esta especie, con la que tenemos aquí, es la extinción. Y no la extinción global, como puede ser el lince, ¿no? El lince, si desaparece de la península, desaparece del mundo. El tejo, si desaparece de Chera, no desaparece del mundo, ni mucho menos. Pero el problema del tejo es la extinción local, es decir, como decía Xavi, la pérdida de genotipos adaptados a esas condiciones ambientales. Tenemos unos tejos que están aquí mucho antes que posiblemente se escribiera la Biblia, pero muchos años antes, y no podemos permitir, porque es un deber ético y moral nuestro, y sobre todo de los que trabajamos en medio ambiente, que esta planta, que esta especie en concreto, desaparezca. Porque luego podremos reintroducirla, como se ha hecho en otros sitios, pero no va a ser esto. Será otros genotipos, serán otros cromosomas y será otra carga genética, que seguramente no esté tan adaptada al medio. Bien, estos son los problemas. Y debe de hacerse la guerra contra esto, no contra los que van, contra los actores, porque aquí ya no hay un problema ecológico, hay un problema casi político. Somos muchos los agentes implicados en conservar, en trabajar esto, y a veces nos chocamos. Hay lo que se dice en química impedimentos estéricos, las moléculas chocan y no se encajan. Y no se encajan, ¿verdad? Impedimentos estéricos. Pues a veces sacamos los codos como un delantero que va a rematar y no sabemos muy bien cuál es el rol de cada uno. Pero esto, entre personas como nosotros, no puede permitirse esto. Debemos de saber qué hace cada uno, qué papel desempeña cada uno, y entre todos, en sinergia, colaborar, trabajar para que esta especie, o otras, o el ecosistema, se mantenga.
Para mí esa frase fue reveladora. ¿Y qué vamos a hacer? Toda esta introducción, ¿no? ¿Qué estamos haciendo? ¿Cuál es la intención? ¿Cuál es nuestra intención aquí? En este laboratorio natural. ¿Qué pretendemos hacer? Pues pretendemos hacer algo muy humilde. Prácticamente a coste cero. Nosotros no hemos pedido un proyecto al ministerio, no tenemos fondos europeos, no tenemos prácticamente ni un duro exclusivo para este proyecto. Están nuestros recursos, nuestras ganas, nuestro bien hacer, nuestra energía y los recursos que disponen nuestros centros de trabajo para absorber un proyecto de esta envergadura. No hay una línea presupuestaria, y esto creo que debe de quedar claro ya. No hay una línea presupuestaria para esto. Y pretendemos hacer algo pequeño para que esa cosa pequeña se convierta a lo largo de mucho tiempo, a lo largo de los años, en algo grande. Y no al revés. No pretendemos hacer algo grande para que se convierta en algo pequeño. Y esto tiene un ejemplo en estos grandes proyectos megalíticos en los que se ha destinado mucho dinero, que incluso ha hundido el propio sistema de crear algo gigantesco, una concepción romana, para llegar a nada. Queremos ser como los antiguos griegos. Sembrar una semilla para que con el tiempo llegue algo grande. ¿Y qué es ese tiempo? ¿Y cómo se va a llegar a eso? A través de la propia naturaleza, porque la naturaleza es sabia. Nosotros no sabemos más que la naturaleza, ni debemos intentar querer saber más que ella. Ella tiene sus procesos. Nosotros podremos comprender algún proceso pequeño, cómo germina el tejo. Con germinar el tejo lleva mucha complicación, muchos años, mucha dedicación y mucho estudio. Ven, hemos comprendido algo pequeño. Las hormigas en el arilo, hemos comprendido algo pequeño, pero la naturaleza es muy compleja. Y lo que tenemos que hacer es dejarla ahí, que haga su trabajo, y seguramente si hacemos bien eso, si colocamos bien esa pequeña piedra, a lo largo de muchos años, y no lo veremos nosotros, porque nuestra longevidad no tiene nada que ver con esta especie, llegaremos a algo grande. Y esa es la idea. Y también otra idea en la que me inspiré, y Xavi también se inspiró, es más, él se inspiró y luego me hizo inspirarme a mí, es en esto. Un antiguo campo de viña, de vid, nuestras cepas, antes trabajadas, labradas, bien podadas, bien cuidadas, en el que aquí la escuela enológica y la forestal se abrazan. Aquí hay una confluencia entre las dos cosas. ¿Qué ha ocurrido aquí? ¿Alguien me lo puede decir? Y así bebo un poco de agua. ¿Qué ha ocurrido ahí? A ver, algún alumno. Ahí ha ocurrido un abandono. Triste, triste. Ahí ha ocurrido un abandono. Hay enólogos aquí, cuidado. Bueno, aquí había una práctica en un medio determinado, con un fin determinado, que era producir, y se ha abandonado esa práctica, y la naturaleza ha reconducido lo que había en ese espacio, en ese ecosistema. Es un ecosistema natural, algo afectado o alterado o modificado o interaccionado por el hombre, pero es un ecosistema tan natural como puede ser el otro, porque nosotros somos especies, somos humanos, somos animales y somos tan válidos, mejor, peor, que el tejo, y nuestra interacción con el medio es igual que la suya. ¿Qué ha ocurrido? Se han abandonado unas prácticas y el bosque, el pinar que había alrededor, reclama lo que era suyo antes de que estuviera el hombre allí, que es pinar. Y eso es lo que ha ocurrido. Claro, si en medio de todo un pinar se abre una ventana, se abre un espacio, se abre una viña, y se deja de utilizar esa viña, se deja de pasar el tractor, se deja de trabajarla, se deja de hacer labor, lo que ocurre es que estos árboles que están alrededor, con sus piñas, dispersan sus semillas y llegan a reclamar, a ocupar, a invadir, bueno, la palabra invadir no está bien utilizada, a ocupar lo que era suyo antes de la utilización del hombre. Aparecen pinos, aparecen aliagas, aparecen enebros, sabinas, etc. Torbiscos, todo. Es decir,
se invade, hay una recolonización del medio. Eso era importante. ¿Por qué? Porque nos daba una dimensión del concepto, la dinámica. Para mí, ese paisaje, esta foto estática, es dinámica. Yo ahí veo movimiento. Y en esta también veo movimiento, pero de otra manera. ¿Eso qué es? Una montaña, una sierra, una ladera, un color verde, una zona arrasada por el fuego y un elemento dominante en un punto determinado con una alta concentración. Es decir, un núcleo. Esto es un núcleo porque si hiciéramos un zoom, veríamos la sierra, el mayor conjunto, y este núcleo disminuiría. Y si nos acercáramos, ese núcleo aumentaría. Es un núcleo de una especie forestal que ha resistido a unos incendios recurrentes a lo largo del tiempo y sin embargo está ahí porque tiene una capacidad alta de resistir, una resiliencia, una capacidad alta de estar ahí, pase lo que pase. Es decir, la naturaleza reclama lo que es de la naturaleza, por muchos incendios o por muchas perturbaciones que haya. Y en esa foto hay algo dinámico, y en esa foto hay algo muy interesante, un núcleo de dispersión y de reclamo. Ya tenemos el concepto. A partir de ahí vamos a trabajar. Tenemos un núcleo, una especie o un conjunto de especies que está reclamando lo que era suyo porque está dispersando y a la vez está pidiendo y solicitando semillas o diásporas de otras especies. Eso es lo que queremos imitar. Es decir, nosotros no nos creamos nada nuevo. No nos viene la inspiración divina, vamos a hacer algo nuevo en un sitio nuevo. No, hemos observado para luego imitar. Y me parece algo interesante. Imitar la naturaleza para luego actuar igual que está actuando ella. El medio ambiente en el que vivimos está todo tan relacionado que no es esencial por dónde empezamos. Eso no es lo esencial, porque es parte de la cadena. Cómo seguimos y por dónde acabamos no es lo fundamental. Lo importante es aplicar sucesivamente una serie de criterios o puntos de vista al examen de unos mismos hechos para describir, sistematizar, explicar y proteger la biosfera. Es decir, no importa por dónde empecemos, no tenemos que empezar de cero. La naturaleza es un conjunto. Lo que tenemos que hacer es hacer algo, empujar algo, ayudarle, para que en un momento determinado soltarlo y esa maquinaria vaya sola. Eso es lo que vamos a hacer. Y eso es lo que pretende el proyecto. Y ahora ya me sumerjo en lo que es el proyecto en sí. Estamos en el interior, bueno, en la zona media de la provincia de Valencia, con una influencia claramente térmica, pero también una influencia más de interior, más con un clima algo con trazas de continentalidad. Aún así, el termotipo, el bioclimograma, tenemos un periodo seco, que es lo que aparece en rojo, con una aridez, donde la temperatura es doble a la precipitación en esos 2 meses. Es un periodo crítico para las plantas, pero es un periodo otoñal, invernal y luego primaveral, en los que supuestamente, y en términos medios, a lo largo de una serie de años, de 80 años, hay esta línea, esto es temperatura y luego eso es precipitación. Vemos que la precipitación supera la temperatura. Ahí las plantas tendrían que estar bien, porque tienen agua. Hay disponibilidad de agua, menos en ese momento. Pero ¿qué ocurre? Estamos viviendo unos ciclos complicados. Y aparte de todas las alteraciones, todas las amenazas que tiene nuestro medio, hay una amenaza global, que es la sequía. Estamos observando que estos términos, esos valores medios, no son lo que está ocurriendo, por ejemplo, en un año como el que estamos viviendo. Bien, pues aquí tenemos la zona a trabajar. La zona es el Parque de Chera sobre Chera. Aquí tenéis la delimitación de Red Natura 2000. Red Natura 2000 delimita por zonas de especial conservación, las CEP para las aves, o lugares de interés comunitario, los LIC, para el resto de especies que son de interés para la Unión Europea. Entonces, la Unión Europea desde Bruselas considera que en esta zona del interior de Valencia hay 2 áreas muy interesantes de conservar por los valores naturales, por los valores biológicos que contiene, y luego el gobierno valenciano, en el 2007 creo que fue, declara el Parque Natural de Chera sobre Chera y hace una delimitación. Es una especie como de medusa, ¿veis? Partida. Y esa es la delimitación, que en parte recoge zonas de
de Red Natura 2000 por un Real Decreto, por una Directiva de Hábitats a nivel europeo, y otras son de nueva declaración. El parque, los criterios de declaración del parque también son la presencia de poblaciones o de estructuras geológicas o de elementos biológicos de elevado interés conservacionista, pero de elevado interés conservacionista para el hombre y para las propias especies. Bien, pues aquí tenemos nuestra zona, ese es nuestro laboratorio, ya lo tenemos elegido, y a partir de ahí empezamos una serie de reuniones, y esa serie de reuniones consiste en hablar, en discutir cuáles son nuestras intenciones, qué es lo que queremos hacer allí, una primera toma de contacto pues para organizar lo que va a ser el tema logístico, y luego pues con los agentes implicados territoriales, de los que se van a encargar realmente y están allí todos los días del año, pues van a velar, ¿no?, por el interés de que este proyecto se desarrolle bien y no haya ninguna alteración extraordinaria que nos perjudique. Bien, esto es fundamental. La coordinación, y vosotros como especialistas del tema sabéis que sin una buena coordinación, es decir, esa sinergia entre todos juntos, los proyectos no van a ningún sitio. Y en este sitio, en este parque, en esta zona, elegimos unos puntos que nos parecieron interesantes porque reúnen condiciones ambientales de calidad, condiciones ambientales que nosotros buscamos porque son sitios que bien el Ropé o la Puelca albergan los últimos reductos de la provincia de Valencia, o sobre todo los más meridionales, los más al sur, del tejo, y no solo del tejo, porque como hablaba Xavi de la especie, yo os he comentado que vamos a hablar a nivel ecosistémico, vamos a hablar de la comunidad vegetal. El tejo solo, aislado, en sí, no tiene ningún valor. Bueno, tiene un valor cultural, pero no un valor ambiental. Un tejo en un sitio determinado solo no tiene el valor que tiene el tejo acompañado de toda la cohorte, es decir, de todos los elementos vegetales que forman parte de su comunidad vegetal, de su ambiente, es decir, las tejedas. Este proyecto intenta, por un lado, conservar las tejedas, conservar el tejo, y por otro lado es aumentar el número de tejedas y aumentar el número de individuos de tejo que hay en una zona determinada. Pero no solo plantando tejos, no solo produciendo tejos en un vivero y plantando tejos, sino plantando o sembrando el ambiente, creando el ambiente, reproduciendo el ambiente. ¿Y dónde? En unos puntos que bien ya existían, y lo que nosotros vamos a hacer es reforzar para que se instale de forma definitiva, porque a veces está en la línea, o crear unos nuevos puntos en sitios no cualquiera, están muy medidos, muy mirados, y reúnen, como decía, las condiciones que nosotros consideramos apropiadas para que en estos sitios, además, haya tejos, como aparece en estos dos puntos, de forma natural. Bien, además, esta es la delimitación del parque. Además de esa protección legal in situ que tiene el territorio, el Parque de Txela, hay dos áreas que son muy interesantes, dos microreservas, que de una protección conservacionista, pues, que apoya, que potencia, que en estos sitios pues no haya ninguna afección o ninguna alteración grave. Bien, ¿y qué vamos a hacer? Pues en estas áreas que nos hemos planteado, hemos creído que el elenco de especies que acompaña a Taxus baccata, al tejo, es una serie de especies que reúnen unas condiciones biológicas adecuadas para que creen un ambiente adecuado para que el tejo esté cómodo en este sitio. Y si una persona está cómoda, ¿qué hace? Se puede reproducir, puede dispersarse y puede estar de manera a gusto, ¿no? Pues queremos que el tejo esté a gusto. Y si bien en algunos sitios estaba al límite, con estos ambientes seguramente creamos un sitio donde el tejo estará a gusto. Pues el ácer, el roble valenciano, el madroño, el solgusaria, Prateus, Juniperus. Todas estas especies tienen algunas características muy interesantes. Algunas especies más que otras, pero no hay ninguna que sobre aquí. Ese es el mínimo común múltiple de una tejera. Bueno, a lo largo de estas islas, o de estos núcleos, perdonadme porque aquí no lo cambié, a lo largo de estos núcleos que nos hemos creado a lo largo de toda la extensión del parque, creemos, y esto fue a priorístico, esto fue al principio,
Teníamos que poner unos números, pero ¿en función de qué? Pues en función de lo que nosotros creíamos que la isla podía ser capaz de albergar, por el tamaño de la isla, el tamaño del reducto, el tamaño del hueco que nosotros vamos a crear. Unos son más grandes, otros son más pequeños, pero depende de la geomorfología, del espacio físico, de lo que hay. Y por eso estamos condicionados a la hora de elegir el número de especies, el número de individuos por especie en cada uno de esos puntos. Y en total nos pusimos una meta. Éramos pues bastante ilusos en ese momento, 2.650 plantas, de las cuales íbamos a meter 100 tejos. Bueno, pues dijimos, para empezar no está nada mal. Pusimos en un cronograma que cada 2 años íbamos a hacer una revisión del proyecto a ver cómo estaba. Entonces, ¿por qué? Mucha gente me pregunta, ¿por qué ese elenco de especies? ¿Por qué en una isla hay unas especies y no hay otras? Eso lo veremos luego, pero tiene una explicación. Bien, esta era nuestra tabla de contenidos, nuestro trabajo, y este era nuestro objetivo. En definitiva, y en resumen, lo que queremos crear es, en un espacio determinado, donde ya existían algunas zonas, imaginaros el ropé y la puerta, ambientes, tejedas, hemos apoyado, hemos aumentado el elenco de especies y el número de tejos que existen en estos núcleos, y además hemos creado nuevos núcleos. En un total, bueno, aquí hay 6, pero ahora estamos trabajando en 5, en un futuro esperamos trabajar en más. ¿Y por qué estos círculos tienen diferente tamaño? Por lo que os he dicho, hay núcleos, hay islas de dispersión que son más grandes que otras. Algunas tienen un elenco específico, por eso tienen un número de especies o una composición de especies determinada, es un color azul, el otro tiene otra, es un color verde, pero todas tienen un mínimo común, que son algunas especies que siempre van a ir, y entre ellas es taxu, es el tejo, es el roble, y es en algunos casos, en la mayoría de los casos, el Acer granatens. Entonces, esas siempre van a estar, y además van a ir otras que creemos que son las adecuadas para las condiciones ambientales de ese núcleo. Entonces, ¿qué vamos a hacer? ¿Vamos a hacer un proyecto de restauración? No, estamos haciendo un proyecto de restauración a parches. No hemos cogido una gran superficie, un método alemán, una gran superficie con una gran línea presupuestaria, y vuelvo a remarcar este tema, para crear un gran número de especies, meter maquinaria pesada y crear una gran superficie. Eso está muy bien para unas determinadas condiciones, pero aquí hay que hacer microcirugía forestal, es decir, hay que ir poco a poco. Hay que elegir muy bien los sitios y hay que actuar con una metodología totalmente diferente. Y vamos a hacer un proyecto de restauración. Estamos haciendo un proyecto de restauración forestal a partir de núcleos, a partir de parches, teniendo como emblema las tejedas. Y a partir de esto, ¿qué es lo que queremos? Pues esto, la dinámica. Crear puntos, que la naturaleza cree puntos, que aparezcan puntos, que aparezcan núcleos, áreas, islas de dispersión a partir de toda esta red intrincada que nosotros hemos creado de parches. Que estas flechas indican flujos entre ellos. Los núcleos no están lo suficientemente aislados. Si bien hay una gran fragmentación, como ponía Xavi en su diapositiva, nosotros lo que queremos es que esa fragmentación se convierta en una masa uniforme a través de crear pequeños corredores biológicos que conecten las poblaciones en sí, y tendríamos un núcleo. Pero además, si los núcleos son lo suficientemente grandes y están próximos y están dentro de vías migratorias de animales, posiblemente estos núcleos interrelacionados entre sí creen otros núcleos alrededor. Y un núcleo no tiene que ser una mancha donde estén todas las especies que yo he puesto en ese elenco. Un núcleo puede estar formado por 2 tejos, una sabina y 2 madroños. Y para mí eso es un núcleo. Es un sitio, un microambiente forestal, donde van animales y donde a partir de esos sitios pueden dispersarse. De ahí la palabra del término, la dispersión. Bien, a partir de esta tabla, la inicial, esto no es tabla de resultados, luego veremos la tabla de resultados, nosotros, y esta diapositiva da respuesta a la pregunta, ¿por qué en algunos había un elenco de especies y en otros otro elenco diferente? Porque es la única manera que nosotros tenemos de medir el índice de éxito.
tenemos muchos índices de éxito, unos cuantitativos y otros cualitativos. Unos son inmediatos y otros son a largo plazo. Un índice fácil que nosotros tenemos, por el cual nos guiamos, y a veces nos piden responsabilidades y les damos estos índices, está bien, pues, es que las plantas vivan. Lo que nosotros hemos introducido en el campo vive al cabo de 1 o 2 años. No ha habido una gran sequía, no ha habido una gran mortandad por parte de los elementos y las plantas viven. Ese es un índice cuantitativo. Pero hace falta otro índice. Y aquí es un índice cualitativo. Ahora vamos a medir la calidad del núcleo. Y la calidad del núcleo es, como teníamos en la primera diapositiva, en la diapositiva anterior de dispersión, esta diapositiva define el reclamo. ¿Y qué es el reclamo? El reclamo de un núcleo de dispersión es cuando la naturaleza, en esas condiciones, reclama al núcleo lo que es del núcleo y nosotros no hemos metido. Y para eso, en la isla 1, en el núcleo 1, nosotros veríamos al cabo del tiempo si la evaluación de las especies o de los elementos biológicos que forman parte del núcleo, aparecen nuevas especies que nosotros no habíamos incluido. Es decir, nosotros no hemos metido Sorbusaria en el núcleo 1, pero al cabo de 10 años aparece Sorbusaria. O Lonicera etrusca en la isla 3 al cabo de 9 años. ¿Y eso por qué? Porque eso es el reclamo. Esos son los flujos. Los flujos de dispersión, las dispersiones las migraciones de los núcleos se van a hacer en función de los movimientos de sus diásporas, de sus semillas, de los elementos que van a producir los nuevos individuos, el reclutamiento. Pues bueno, pusimos aquí a forma ilustrativa que algunas aspas pueden ser mayores que otras, pues si había mayor número o había menor número. Todo es hipotético, todo es hipotético, y hace falta corroborarlo. La faena. El tajo. ¿Dónde está el tajo? El tajo está aquí. Porque todo esto es la teoría. Está muy bien, mentes calenturientas en una mesa empiezan a debatir en un viaje que viene tal y tal. Pero luego hay un tajo abierto, hay un frente en nuestra guerra. Hay un frente. Y ese frente está in situ, que es lo que nos gusta. A los que nos gusta la naturaleza, a los que defendemos la naturaleza, nos gusta esto, estar en contacto con la naturaleza. Y fijaros, en una zona determinada, la cierva en concreto, le llaman, es el topónimo de este paraje, vimos que era un punto interesante para crear una isla. Entonces, fijaros la vegetación que hay alrededor. Esa vegetación es una etapa progresiva de la comunidad vegetal del encinar termo-meso-mediterráneo. Es decir, es una vegetación que reclama, tiene algunas encinas, que reclama lo que era la vegetación potencial, y la vegetación potencial en aquel momento, hace muchos años, antes de cualquier intervención o alteración antrópica, era el encinar mediterráneo, los encinares. Lo que pasa es que los encinares están en una etapa regresiva por la alteración, sobre todo los incendios, el carboneo, las cortas, etcétera, etcétera, y lo que se sustituye, el encinar, la encina es una especie complicada de gestionar, pero el encinar se sustituye por otro elemento que es el pino. ¿Y cuál es el pino que tenemos nosotros? El pino carrasco. El pino carrasco tiene un índice de inflamabilidad mucho mayor a la carrasca, un índice de adaptabilidad, de concurrencia con otras especies mucho más elevada que la encina, y los incendios le van muy bien al pino. Pero ¿qué ocurre? Que los incendios recurrentes a lo largo del tiempo crean una etapa, una comunidad vegetal estable, lo que se llama permanente. ¿Y cuál es esa etapa permanente? Sabéis que en una comunidad vegetal estable, potencial, las alteraciones producen etapas regresivas, que luego de forma continuada van constituyendo etapas progresivas hasta llegar a la comunidad clímax. Pero cuando la frecuencia de perturbaciones es muy alta, la comunidad estable es una aliagada. Y esa es la realidad. Los ecólogos, los grandes pensadores de la teoría de las comunidades te dicen: tú déjale a esto, déjale años, dale años. Y dices: ¿cuántos años? ¿200 años? ¿300 años? Para un gestor como nosotros eso no es viable. Nosotros necesitamos gestionar a un tiempo, a un espacio de tiempo, un intervalo de tiempo mucho más breve. Y para poder
llegar a tener una comunidad deseada, hay que actuar en el medio, hay que gestionarlo. Entonces, a esa comunidad con una alta densidad de pirófitos, de aliagar, de cistáceas, nosotros hemos creado una ventana, un espacio, un núcleo, una isla, un núcleo donde hay unas actuaciones silvícolas preventivas o previas a cualquier actuación de plantación. ¿Y eso qué ha consistido? En claras, clareos, cortas, podas selectivas, para crear un espacio ambiental. Aquí las condiciones ambientales a lo largo del año son diferentes y en mucho a lo que hay aquí fuera. Aquí se produce una mayor regeneración espontánea. ¿De qué? De especies que nos interesan. Pues aquí puede haber un madroño, sabinas, enebros, etc. Va a haber una mayor regeneración espontánea, un mayor reclutamiento, y dejamos algunos árboles, pinos, porque los trabajos de actuación forestal también están hechos bajo cubierta. Nos interesa mucho, porque si hay un elemento interesante, ¿por qué eliminarlo? Ya dará tiempo a otras anualidades, en otras anualidades, a quitarlo. Hemos creado un espacio, pero eso es importante, no en cualquier sitio, en un sitio donde hay un punto de agua, porque es otro elemento que formará parte del núcleo. Otra imagen, ¿veis? En otro momento determinado, esto pues acaba de pasar el verano, aquí se destinan unas brigadas, y las brigadas empiezan a trabajar durante unos días del año en los que tenemos permiso, y a partir de esos trabajos pues tenemos, fijaros, un resultado de adecuación de la zona para luego la introducción de nuestros plantones, de nuestras diásporas. Fijaros, esto está dentro de una zona de microreservas. Hay elementos que nos interesan, las encinas, por supuesto, robles, otras veces hay pinar, pinos interesantes que queremos que creen cubierta. O sea, que es un trabajo forestal hecho a medida. Otra imagen, veis como hay una alta densidad de pino en algunos sitios. Bueno, hemos creado pues un número mucho más bajo. Fijaros, aquí hay cierta discontinuidad que lo cruza el camino, una zona de arriba. A este núcleo le hemos llamado la Puerca 2, porque aquí está la fuente de la Puerca. Entonces, eso es un núcleo ya natural que estamos reforzando, que estamos ayudando a que se estabilice, y esto es un núcleo que vamos a comenzar de nuevo. Ya hemos creado en un sitio próximo 2 parches, a partir de los cuales vamos a restaurar el ecosistema, la tejera. No solo vamos a meter cejos, sino la tejera. ¿Y cómo hacemos esto? Pues, o bien, tiramos mano del stock, de semillas que nosotros tenemos almacenadas, pero siempre de esa región de procedencia, es decir, no introducimos semillas o no introducimos plantas que vienen de otras partes de la Comunidad Valenciana, sino que proceden de ese lugar concreto. Jugamos con la territorialidad, jugamos con el germoplasma de origen local, con las semillas locales, de las poblaciones de allí, no de ningún otro sitio. Y bien, o tenemos, o a veces hay que ir al sitio, recolectarlas, manipularlas, para luego en nuestras infraestructuras del CIEP, pues producir la planta que posteriormente, con 1 o 2 sabias, dependiendo de la especie o más, pues la vamos a introducir en nuestros núcleos. En muchos casos no tenemos esto y es necesario salir con equipos, pues con recolectores que nos van a abastecer de semillas, porque un vivero forestal no es un almacén de plantas. Un vivero forestal es un sitio donde se producen plantas en función de las necesidades y de la demanda. Y vosotros en algún futuro, si demandáis planta a un vivero forestal, esto lo tenéis que saber muy bien. Un vivero forestal no se tiene planta del día a la noche, tenéis que tener una previsión de años, cuando estamos hablando de especies forestales, de años. Esto necesita años para germinar y años para formar una planta adecuada para ir al campo. ¿Cuál es otro grado, otro escalón de complicación, de dificultad? Cuando no podemos ir a la población natural y coger semillas. ¿Por qué? Porque el número de ejemplares está muy depauperado, es muy pequeño. Entonces, a partir de ahí se hace, como ha explicado Xavi, un proyecto de producción, de conservación ex situ, fuera del hábitat natural donde vive la especie, ex situ, y en este caso lo tenemos en el CIEP. Creamos unas colecciones vivas y a partir de esas colecciones vivas
pues podemos tener germoplasma producido fuera del hábitat natural, pero a partir de ejemplares, como pueden ser estos, que proceden de los pies de las poblaciones naturales. Y esto es una foto espectacular. Tener una cosa así lleva muchos años, mucha dedicación, pero es la única manera para producir o llegar a tener un número de plantas suficiente para llevar a cabo un proyecto de restauración en el que la especie paraguas o el buque insignia es el tejo. Los trabajos de campo, aquí veis algún ejemplo de planta forestal. ¿Cómo trabajamos? Pues con brigadas, somos poca gente, relativamente poca gente, 4, 5, 6, 8 personas a lo máximo, no somos brigadas de 20 ni de 30, porque estamos haciendo cirugía, ahí solamente las manos los cirujanos. Entonces, somos con este símil, pues pequeños cirujanos forestales que vamos al sitio, tenemos nuestro hoyo, el hoyo lo queremos profundo, en buen sitio y no vale en cualquier lado, no hacemos una línea, buscamos el emplazamiento que debe de tener la planta. Fijaros qué cosa más vulgar, pero más interesante. Si yo tengo un punto y otro punto, y ese es el buen punto para meter un tejo, muchas veces por comodidad nos quedamos aquí, pero si estamos encima, si somos pocos y podemos abarcar lo necesario, lo interesante es hacerlo ahí. Pues la supervivencia de uno a otro puede ser muy alta. Es una cosa tan sencilla como esa, es decir, elegir bien los puntos, para eso está gente especializada que sabe muy bien dónde tienen que ir las plantas, asegura el éxito y el mucho de una plantación. Nuestros trabajos de campo, como digo, algunas imágenes de cómo quedan los núcleos, veis ahí los protectores, la densidad es media, hemos pensado aumentar la densidad de algunos puntos, es decir, el número de plantas por superficie, por unidad de superficie. En muchos casos hemos puesto protectores, al principio teníamos problemas de predación por remoneo, ahora la cosa está más clara, pero aún así queremos asegurar los primeros años la supervivencia de la planta, que no haya por interacción de herbívoros. Veis una imagen de una de las plantas de tejo, aquí también, esos son robles, para que veáis un poco el tipo de planta que nosotros introducimos en los núcleos. Esto es también uno de los núcleos en los que hemos trabajado. ¿Veis? Una zona con un suelo, un castanocers, de estos que llaman los edafólogos, los teólogos, de alta calidad, porque los sitios están bien elegidos. Y bueno, en los núcleos, esto es un segundo paso, aparte de la introducción de plantas y de la adecuación silvícola previa, los núcleos van acompañados de otros elementos que forman parte del sistema. Y pueden ser de origen artificial, pero que nos van a ayudar mucho, pues cajas nido, por ejemplo, que nos van a ayudar mucho a reclamar la fauna, porque lo que queremos es que venga gente, animales, ¿no? Dispersores, túridos, paseriformes, martas, netas, micromamíferos, lo que sea, pero que nos consuma en nuestros sitios, en nuestros núcleos, para que luego se lo lleven a otros sitios. ¿Y dónde va a ir a estos otros sitios? Seguramente, al cabo de muchos años, a sitios de refugio, que van a ser también estos ecosistemas que le dan la comida. Porque nosotros, ¿dónde vamos? Donde nos dan de comer y donde nos dan de beber. No vamos al desierto, ¿verdad? Allí no se nos ha perdido nada. Vamos donde hay buenos sitios, donde hay buenos bares, donde nos dan bien de comer. Los animales hacen lo mismo que nosotros. Estos dos no tienen bares por ahí, pero van a los sitios donde hay frutos carnosos y de ahí todo el elenco de especies. Si os fijáis, prácticamente todo el elenco de especies son frutos carnosos que tienen coincidencia, solapamiento entre los periodos de maduración de sus frutos. Entonces, pueden comer una cosa y luego otra, y luego irse a otro núcleo donde hay otra cosa, y ese es el flujo que queremos por parte de estos dos animales. Para eso les creamos los sitios donde tienen esos frutos carnívoros, esos frutos carnosos, un ejemplo de un rosal, o los puntos de agua, de ahí el punto de agua que teníamos en la cierva. Bien, y para terminar, no quiero enrollarme más,
Es importante en todo esto la difusión, la divulgación de los datos, lo que hoy estamos haciendo aquí, nosotros, venir y comentaros, y por eso me pareció tan interesante en un foro de especialistas, como sois vosotros, comentaros, que tengáis una idea de qué estamos haciendo allí fuera, y resultados, algunos de ellos, nuestro elenco, lo que llevamos a fecha del supraíndice es la fecha en la que trabajamos. Entonces veréis que hay hasta 6 fases de trabajo, de incorporación de plantas, es decir, supraíndice indica cuando hemos ido a plantar. Y el número grande, el número de plantas que hay de cada una de las especies a fecha de hoy, más o menos. Pues en total llevamos 1.604 plantas introducidas en 2 años. 2 años. 2 años de proyecto. 2 años no es absolutamente nada. En 2 años de proyecto hemos introducido esto, con un número muy grande de roble. Porque aquí hay una sinergia de 2 proyectos, la creación de núcleos estables de robledal valenciano, porque el roble es una especie que tiene una semilla muy problemática para producir planta, para abastecer a proyectos de reforestación. Y el problema que tenemos en la Comunidad Valenciana es que no tenemos masas homogéneas grandes que nos abastezcan de semillas. Pues a partir de aquí creamos núcleos, reservorios de forma natural que nos puedan producir semilla, también es una especie becera, no todos los años produce. Pero además de eso, de esas colecciones en el medio, nos producen un ambiente nemoral, un ambiente fresco, un ambiente donde el tejo, que es realmente lo que necesita el tejo, un ambiente donde esta planta está cómoda, y si la planta está cómoda, hace lo que os he comentado antes, se reproduce. Si no estamos cómodos, no nos reproducimos. Tenemos que estar cómodos para reproducirnos. Entonces, todo esto hace que el tejo esté cómodo para que se reproduzca. Bien, resultados. Aparte de eso, que son los pasteles, veis el número de plantas por núcleo, falta ropé, no lo incluí, el número de plantas por núcleo, 723 de Faginia, es decir, no sé, estamos aumentando la densidad de núcleos. ¿Y cuál es hacia dónde vamos? ¿Cuál es el futuro? Pues crear nuevos núcleos. No hace falta que sean tan grandes, crearemos pequeñitos en función de la disponibilidad de espacio que tenemos, pero os aseguro que si todo va bien y la crisis no nos revienta, pondremos muchos puntitos y crearemos un mosaico de puntos a partir del cual la reforestación natural de esa cosa pequeña a esa cosa grande se conseguirá. Estas son unas fichas, bueno, que hemos seguido porque todos los datos pues los queremos monitorizar. Un trabajo no lo hacemos, nos olvidamos y ya está. De ahí no se sacan datos, no se sacan resultados, sino hay que monitorizarlo. Y nosotros hemos aprendido más de los fracasos que de los éxitos. Pero seguramente aquí, que hemos tenido éxitos y fracasos, tendremos en un futuro éxitos y fracasos. Pero el que no hace nada, no tiene ni éxitos ni fracasos. Para terminar, ¿qué objetivos queremos conseguir? Pues, sobre todo, restaurar ecosistemas amenazados, como las tejedas. Aumentar la cantidad y calidad del regenerado espontáneo y la biodiversidad florística. Si creamos puntos donde las plantas están cómodas, llegará mucha más endemoflora. ¿Qué es la endemoflora? Especies endémicas. Y el parque tiene muchas. Fomento de procesos de interacción con fauna. No solo juegan las plantas. Las plantas es un estrato del ecosistema. Luego están los animales. Y ahí todos forman parte. Ahí todos tienen un rol. Ahí todos tienen que jugar. Y es importante que todos jueguen. Restaurar tejedas y robledales valencianos susceptibles de una degradación irreversible. Pero irreversible. Posiblemente nuevos incendios acaben con todo. Y a partir de ahí, empezar de cero es prácticamente imposible. Apoyar la gestión y la conservación de las microreservas, que es una línea muy interesante dentro de la biología de la conservación, y la Comunidad Valenciana es pionera, y eso no nos podemos despistar ahí, porque hay otras comunidades y otros países que tenemos los ojos puestos en nuestros modelos de trabajo, tenemos los ojos en la nuca, que se dice, nos siguen día a día qué es lo que estamos haciendo, y no podemos fallar. Y fomentar las relaciones de intercambio de conocimiento y experiencia entre las diferentes entidades que gestionan el territorio, entre el parque, entre centrales, entre los agentes medioambientales, entre la escuela de forestales, entre todos los que estudiamos en pro de la conservación del medio. Y si me permitís, para terminar, a mí no me gusta el golf, no me gusta, pero
respeto a quien le guste el golf. A mí del golf solo me interesa un proceso. Y cada vez que lo he visto me deja más asombrado. Es muy interesante cuando tenemos el green, tenemos un hoyo. Ese hoyo, ahí hay un señor dispuesto a meter una bola. No sé si lo conseguirá. Tenemos un hoyo y tenemos una pelota. Y si no, no hay golf. Bueno, el proceso que me gusta a mí es el siguiente. Si yo le doy con una energía suficiente a la bola y me paso, es porque le he dado mucha fuerza a la pelota y ha pasado a una distancia determinada, he fallado. Pero puede ocurrir otra cosa, y este es el proceso que me gusta. El proceso que me gusta es este. ¿Lo habéis observado? Cuando la pelota lleva una velocidad determinada, que es pequeña, y pasa próximo al agujero, al hoyo, hace un cambio de dirección. Eso es un proceso físico que se debe a la masa, a la falta de masa que hay ahí y a la fuerza que actúa, a la gravedad. Entonces, yo espero que nosotros seamos la bola, la fuerza y la dirección, y que podamos, que ese hoyo haga el mismo efecto, es decir, un cambio de dirección, que nuestro proyecto pueda generar un cambio de dirección. Es todo, gracias.